buenos días, bienvenidos a Vivan las Mujeres por el placer de ser mujer. Mi nombre es Claudia Mendoza y recuerda que nos puedes escuchar todos los martes por proyectateradio.com. También nos puedes ver por YouTube buscándonos como Proyectate Radio, Vivan las Mujeres. Si acaso te perdiste el programa, no nos puedes escuchar en ese horario, no pasa nada porque nos puedes buscar por YouTube. También recuerda que tenemos un chat en vivo, mientras se transmite en directo el programa los martes a las 11 de la mañana. Ahí nos puedes dejar tus comentarios, tus preguntas, tus sugerencias o compartirnos también tus experiencias. A mí me puedes contactar en Twitter como claumendoza.mx y en Facebook como claumendoza_mx. Y bueno, pues el día de hoy tengo el honor nuevamente de que me visite la Fundación Ofeleya, que brinda todo su apoyo y energía para que las personas adultas y mayores se mantengan fuertes por fuera y por dentro. Y pues el tema de hoy es justamente platicar respecto a esta fundación. Para ello, pues nos acompaña Ivonne Arlet Hawey Camarena, presidenta de Fundación Ofeleya y colaboradora de Casa Betty, Orlando Medina Ayala, instructor de acondicionamiento físico de Fundación Ofeleya, y Juan Carlos Guzmán Guillén, que es subdirector de Casa Betty y psicólogo. Bienvenidos sean todos. ¿Cómo están? Gracias, Clau. Gracias. Muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias a los tres por estar el día de hoy aquí. Bueno, pues vamos comenzando porque hay mucho que platicar, ¿no? ¿De qué se trata? Primero me gustaría hablar un poquito de Fundación Ofeleya. ¿Cómo comenzó? ¿De qué se trata? ¿De qué va toda esta situación, muchachos? Cuéntenmelo. Pues digamos que Fundación Ofeleya surgió, cuando a mí me preguntan, ¿cuándo empezaste a trabajar con personas mayores o cuándo te surgió esa idea? Fue cuando iba en la prepa. Un día se me ocurrió convencer a dos compañeros, pues que fuéramos a ser voluntarios en una casa hogar, ahí por la Cruz Roja de Naucalpan. Y entonces fuimos y era un hogar de monjas. Entonces cuando salió la monja superiora y nos vio, pues que tendríamos en ese entonces 15, 16 años, era un compañero Orlando, Miriam y yo. Y sale la monja y dice, sí, ¿qué desean, jóvenes? Pues queremos ser voluntarios. Y entonces la madre nos dice, muy bien, pero para eso tendría que el joven ser seminarista y ustedes ingresar como novicias. No, pues íbamos en el CCH de la UNAM y demás, pues nos echamos a correr lo más lejos sin voltear atrás, ¿no? Entonces, la pregunta era, ¿por qué tenemos que volvernos religiosos para ayudar a otras personas? O sea, ¿por qué? Interesante, ¿no? Y después, en un segundo momento, que yo recuerdo, fue cuando iba en la universidad y tenía que hacer un trabajo sobre población, o sobre problemas de población, y entonces el tema que me interesaba era el envejecimiento de la población. Entonces una maestra me dice, pues yo tengo un contacto con una casa hogar donde va un padre, y entonces él te va a dejar entrar, tú vas a entrar con el padre al asilo, ¿no? Perfecto. Entonces, estábamos ahí por la villa, cerca de la basílica. Ajá. Tocamos la puerta, el padre estaba ahí esperándome. Y entonces me dice, bueno, hija, pues vamos a tocar la puerta, ¿no? Tocamos la puerta, abre una monja y le dice, qué bien, padre, que ya está aquí, bienvenido, ¿no? Entra el padre y me cierra la puerta en la cara, ¿no? Y entonces yo así, ¿qué? Y entonces le digo, disculpe, vengo con el padre. Dice, no, solamente esperamos al padre para que dé la misa. Y entonces, no sé de dónde me vino la idea, ¿no? Digo, porque sí soy católica, pero no soy muy asidua a la iglesia. Y entonces le digo, oiga, madre, ¿pero qué no todos estamos invitados a la casa de Dios? Y entonces se me queda viendo con una cara así fatal, así de, con nuestros propios argumentos, ¿no? De esta situación, entonces, no, niña, he dicho. Pásale, ¿no? Ajá. Y ya después me dice el padre, cuando termine la misa, yo te voy a dar oportunidad para que hables con la madre y le expongas cuál es tu petición, ¿no? La madre superiora. Y entonces cuando hablo con la madre me dice, perfecto, ¿qué es lo que quieres? El padre me dice que viene contigo, ¿qué es lo que quieres? Pues lo que quiero es ser voluntaria aquí en la casa hogar. ¿Y qué estudias de enfermería? No. ¿Optometrista? No. ¿Médico? No. Y entonces me empieza a decir como muchas carreras que tienen que ver como con la medicina, como con todo esto. Ajá. Y cuando le digo, no, yo estudio sociología.
Entonces la madre voltea a verme así como muy indignada y me dice, no, pues la única forma de que estés aquí con nosotros es que no hables con ninguna persona mayor y en todo caso a lo que nos puedes ayudar es a lavar los baños. Y entonces fue así como, ¿qué? No. Y entonces, yo no voy a comentar nada al respecto, pero voy a dejar seguir hablando. Pero es así como muy, bueno, o sea, de repente ya se volvió así como algo personal, ¿no? ¿Por qué no quieren que hable con las personas mayores? Y entonces me dice, sí, porque no quiero que los aleves, o sea, que empieces a hacer alguna revolución o alguna cosa aquí. Porque hubo un tiempo en el que... No te ves muy seriecita, hija, no puedes hacer esto. Hubo un tiempo en el que los sociólogos teníamos como ese estigma de que íbamos y armábamos, revoluciones, ¿no? O sea, porque justo cuando cerraron la UNAM, había un cuate que, lo apodaban el Mosh, y fue el que paró la universidad un año. Entonces, eso cuando no pasó. decías, estudia sociología, era cuidado, ¿no? Y bueno, entonces el padre me dice, hija, no te preocupes, vamos a ir a otra casa hogar que queda por aquí, de otras monjas, y ahí va a haber una oportunidad, ¿no? Y para esto, en ese momento, un compañero de la universidad dice, pues yo voy contigo, ¿no? Pero era como, ya sabes, el típico compañero que quería ir contigo a todas partes, pero... Casual. Ajá, y tú le dices, voy a ir a un asilo, y dices, sí, ¿no? Me gustan los asilos. ¿Lo sabes? O sea, siempre he deseado ir en esta vida a un asilo. Yo también quiero ser voluntario, ¿no? Perfecto, ¿no? Entonces nos entrevistamos con la madre, y era otra madre, y entonces dice... Bueno, muy bien, ¿y qué jóvenes a qué se dedican? ¿No? Entonces él dice, no, pues yo soy ingeniero en electrónica y aparte estoy estudiando ingeniería en sistemas y no sé qué. Cuando me pregunta a mí, es como el mismo rollo, tú estudias medicina, enfermería, optometrista, trabajadora social. Cuando le digo que nada de eso, me dice, entonces, sociología. Y yo así como... Y entonces la madre voltea, se oye un grillo en el fondo, la madre voltea y dice, muy bien, jóvenes. Voltea a ver a mi compañera y le dice, ¿tú te quedas? Tú te vas. Y entonces le dice, ay, mi hijo, tenemos tantas televisiones descompuestas. Yo creo por eso me caes muy bien. Entonces, si quieres, pues, puedes componernos las televisiones. Cuando salimos, mi compañero me reclama y me dice, yo no me quería quedar. Le digo, pero a ti te eligió la madre y a mí. Y entonces, como premio de consolación, la madre nos dice, pues, si quieren podemos darles un tour por la casa hogar, pues, y a usted, joven, lo esperamos el próximo fin de semana, ¿no? Y entonces, cuando vamos haciendo todo este recorrido, yo me encuentro con una madre, una monja, que estaba sentada, pero estaba sentada con las demás señoras que estaban en la casa hogar. Y me acerco y pues, buenas tardes. Cuando me acerco a esta madre me dice, buenas tardes. Y le digo, ay, ¿cómo está? Ay, entonces me dice, pues muy mal porque estoy muy enferma, ya no veo, ya casi no escucho, ya no me muevo, ya no puedo ser como mis otras compañeras monjas que pueden ayudar, sino que soy inútil, ya no hago nada. Y empieza como a querer llorar y entonces yo me estremezco porque digo, ¿qué le puedo decir que le dé ánimo si ya no ve, si ya no escucha, si ya no se puede mover, si ya no puede hacer aquello para lo que eligió ser monja, ayudar a los demás? Y entonces me viene así como una iluminación y entonces le pregunto, madre, ¿usted reza? Y me dice, sí. Usted hace lo más importante. Si usted no rezara, las demás personas no estarían bien, sus hermanas no podrían hacer lo que hacen. Usted hace lo más importante. Pero posterior a eso, cuando salimos de ahí, un mes entero me la pasé llorando, pero llorando. O sea, me acordaba de esa madre, me estaba en la escuela y me ponía a llorar, estaba haciendo de comer y me acordaba de esa madre y me ponía a llorar. Me bañaba y me acordaba y me ponía a llorar. Y así duró un mes, ¿no? Y entonces yo decía, no, es que no puedo volver a ir a un lugar así. Pero hubo algo así en mí que me dijo, no, pues es que sí tengo que ir y tengo que superar eso. Y entonces fue cuando se me ocurrió ir a Casa Betty, porque en algún
pues como me había dedicado como a buscar mucho sobre los asilos en México, sobre las casas hogar, sobre su surgimiento y todo eso, encontré que Casa Betty había sido la primera casa hogar para personas mayores, para mujeres mayores. Y entonces eso totalmente se conectó en mí, porque aparte yo leía como muchas cosas feministas y como muchas cosas de estas de género. Y entonces como que todo se unió mágicamente, ¿no? La parte de género, la parte de las desventajas que vivían las mujeres, y aparte de la primera casa que se creó pensando en esas mujeres que en la última etapa de su vida tenían desventaja, o más bien sufrían todas las desventajas, ya estaban ahí puestas, ¿no? Entonces, pues ya, decidí una buena mañana y dije, ay, yo vivo en Azcapotzalco y aparte la casa está en Azcapotzalco. Okay. Entonces me aproximé a la casa, toqué el timbre, me recibieron y entonces la secretaria muy amable me dice, ay, ¿qué quieres? Pues me gustaría ser voluntaria. Pues toma asiento, ¿no? Aquí no necesitas, Fernanda. Pues casi, Clau. Cuando por fin le digo, quiero hablar con la directora y quiero ser voluntaria, quiero ver qué necesito y demás. Y entonces me dice, muy bien, pues espera. En ese momento había una directora que se llamaba Beatriz y era bióloga. Eso lo supe después. Cuando me entrevista me dice, ¿qué es lo que quieres? Pues ser voluntaria aquí en la casa hogar, ¿no? Y entonces me dice, ¿y qué estudias? Entonces otra vez el mismo rollo. Entonces me dice, ¿sabes qué? Aquí no necesitamos voluntarios. Oiga, pero pues puedo ayudar en algo. No. Y entonces pasó una semana y volví a ir. Y entonces me decía, pero es que ya te dije que no. Bueno, pero ya no vengo a pedir que ser voluntaria, quiero hacer mi servicio social aquí. Pues necesitamos esto y esto y esto. Entonces pídelo en tu escuela. Ya iba a la escuela, pedía las cosas, regresaba y no, ¿qué crees que no podemos? Y entonces me iba y a la otra semana, ¿qué cree que quiero hacer mis prácticas profesionales aquí? No en servicio social, no quiero ser voluntaria, quiero hacer mis prácticas profesionales. Y entonces me dice, bueno, tráeme estos documentos, voy otra vez a la escuela, regreso. Y entonces llegó un momento en el cual la mayoría de los empleados, porque justo donde te reciben está al lado el baño, si te recuerdas, claro. Ajá. Entonces todo el mundo pasaba ahí, desde las personas que iban pues no sé, a rezar la Biblia, hasta la enfermera que iba al baño. Y entonces de repente me veían y era así como, o sea, ya se me saludaban, ¿no? Ay, hola, ¿qué tal, no? Y pasaban y me decían, ¿por qué sigues aquí si ya te dijeron que no? Y entonces era así de, bueno, pues quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe hoy? Y entonces así me la pasé yendo cada semana, como 2 veces por semana, como quedaba pues cerca de donde vivía, o sea, relativamente media hora, iba como 2 veces por semana a decir, ¿quieres ser voluntaria? Yo vine a saludar. Sí, entonces ya me saludaba el médico, me saludaba la enfermera y todo era así como, ay, qué rara, pero si ya le dijeron que no. Entonces hubo un 19 de abril me parece que fue 2005, 2004, y entonces ya dije, no, ya, basta, ¿no? Si hoy me dicen que no, ya. En ese entonces yo me dedicaba, bueno, todavía me dedico a eso, a dar clases de ejercicios y toda esta onda así fitness y toda esta onda así de gimnasio y de salud y demás, que no, me voy del otro lado y ya, cierro esta puerta. Entonces ya, lo había decidido y cuando tocó la puerta me dice, no está la directora, pero me abrió la trabajadora social, que era técnico en trabajo social. Y entonces me dice, ¿para qué vienes si ya te dijeron que no? Y entonces me dice, pero bueno, a ver, pásale. Y entonces a mí se me ocurrió hacer como según yo, una estrategia de me quedo porque me quedo, ¿no? Y le digo, oye, Julieta, yo veo que la directora tiene una secretaria. Sí. Y yo veo que ella le saca copias y le ayuda a hacer cosas. Sí. ¿Tú tienes una? Y entonces me dice, no necesitas a alguien que te saque copias, que vaya por tu lunch, que te ayude con las señoras, que haga escritos, que use la computadora. Y se queda así como, podría ser, que puedo ser esa persona, ¿no? Y entonces fue cuando me dice, bueno, pásale. Y entonces cuando llega la directora, como a los 20 minutos, yo ya estaba así en mi ambiente, ¿no? Yo ya traía mis copias, yo ya estaba ahí como viéndome por la casa hogar y llega la directora y ve a Julieta conmigo y le dice, ¿y ella qué hace aquí?
Y entonces le dice, pues es mi secretaria. Y entonces voltea ella y le dice, ¿te sirve? Y ella le dice, sí. Pues bueno, tú sabrás. Y entonces así fue como comencé de voluntaria ahí en Casa Betty, donde duré más o menos 4 años en esa primera etapa como voluntaria. Entonces fue, o sea, para mí, lo importante para mí en ese momento era poder entrar a una casa hogar y poder entender cómo era que las personas mayores adentro se relacionaban. O sea, qué era lo que sufrían, qué era lo que vivían. O sea, porque me costaba a mí mucho trabajo entender. Yo tenía a mi abuela en ese entonces, Ofelia, que por eso lleva el nombre de Ofelia la organización. Okay. Entender que una abuela estuviera en una casa hogar. Entonces yo no me imaginaba una abuela fuera de la casa, una abuela fuera de la familia, claro. Nietos que no tuvieran a su abuela cerca. O sea, y entonces ese era como mi primer móvil. Y aparte el móvil era, como había leído como muchas cosas, era porque tienen que estar encerradas, porque tienen que estar aisladas. Y entonces esa era como la primera intención, ver qué era lo que pasaba ahí dentro, ¿no? Y obviamente cuando entras y conforme vas conociendo, se van cayendo varios estereotipos. Y también te vas dando cuenta de muchas realidades y de que la realidad no es así, no es negra o blanca, sino que tiene matices. Uh-huh. Y que tantos matices hay como personas hay. Y entonces te vas dando cuenta de las historias de vida de las señoras que están ahí, de por qué llegaron a vivir a una situación así, si ellas lo decidieron, si lo decidieron otros. Y entonces, pues me empecé a involucrar con todas, ¿no? Y con todas aprendí muchas cosas. Y después de ahí surgió como mi intención de decir, yo quiero hacer algo por ellas. O sea, en ese momento, te estoy hablando de muchos años, por lo menos más de 10, no sabía qué hacer, ¿no? O sea, lo único que en ese momento a mí me llegó es que había una señora que se llamaba Artemia y que vivía en el último cuarto de un pasillo y que el tiempo que yo estuve ahí de voluntaria en esa primera etapa de 4 años, nunca la vi sonreír. Nunca. Ni en una convivencia, ni con una señora, ni platicando, ni cuando yo la iba a visitar, ni cuando hablábamos, nunca, ¿no? Entonces eso a mí me causó así como, ¿cómo puede una persona vivir así? Y entonces fue eso como que lo que me movilizó a eso no puede pasar desapercibido para alguien que trabaja con personas mayores. No puede pasar desapercibido que una persona no pueda sonreír, o no puede pasar desapercibido que una persona no hable, o no puede pasar desapercibido que una persona mayor sea estigmatizada, al punto de que no sea llamada por su nombre, o al punto que no sea reconocida por lo que ya aportó en su vida. Y entonces esa fue como toda esa, no sé, como todo eso fue lo que me movilizó para decir, pues algo tengo que hacer, ¿no? Por mínimo que sea. Entonces lo que en la primera etapa que hice fue un programa de actividades. Iba los lunes, los miércoles y los viernes. Los lunes hacíamos actividades manuales para habilitar la motricidad fina y para como esta parte de la concentración, de la atención y de la memoria. Los miércoles hacíamos ejercicio, porque en ese entonces yo me la pasaba dando clases de ejercicios. Y entonces yo dije, ellas también tienen que hacer ejercicio. Okay. Entonces hacíamos ejercicio y a mí se me hacía muy divertido que las ponía a contar y al final les decía, y en el 10 todas tenemos que gritar así lo más que podamos, ¿no? Y entonces cuando gritaban, pues las enfermeras llegaban todas enloquecidas, ¿qué les estás haciendo? No, déjalas, no, ya que no vengan contigo. Pero yo veía a las señoras cuando terminaban el ejercicio, cuando desbordaban como toda esa energía, que cambiaba su humor, que estaban así como más tranquilas. Claro, o sea, de manera natural. Exactamente, porque a veces sentimos que son como extraterrestres y entonces hay que tratarlas como muy diferente a un joven o a un niño. Y no, o sea, son lo más parecido a un joven y a un niño y entonces tienes que relacionarte con ellas desde esa perspectiva. Bueno, es que son seres humanos, ¿no? Exactamente. O sea, es como perder de vista algo tan simple, ¿ok? Y entonces en esa primera etapa, pues esa fue como la parte que traté de trabajar mucho con ellas y la parte de que ellas pudieran socializar entre ellas, a pesar de que eran muy diferentes, ¿no? De que tenías a una de las primeras maestras normalistas contra una señora que no había tenido educación en absoluto. Uh-huh. O tenías el contraste de una señora que había sido contadora y que había tenido una posición de poder
contra una persona mayor que tenía demencia y que no sabía ni quién era. O el contraste de una persona que se movía perfectamente y que se iba caminando del metro normal a la parisina del Zócalo y de regreso por unos botones, frente a una persona mayor, Rosita, que estaba postrada en cama todo el día durante 4 años y que ya no se comunicaba. Entonces, ¿cómo hacías que en todos esos contrastes ellas pudieran relacionarse y ellas pudieran encontrar un sentido ahí dentro? Entonces esa fue como la primera etapa para que yo dijera, tengo que hacer algo. Y ese fue el primer programa y hubo una buena respuesta. Al principio sí no querían participar y demás, y así aquí entre nos había una señora que era muy hábil, lavaba su ropa, caminaba de aquí para allá, se llamaba Delfina. Entonces un día que los viernes yo hacía funciones de cine y hacíamos el debate al final, la voy y la invito, ¿no? Y entonces me dice, no, es que yo no quiero ir. Ah, ya, ándale, Delfi, que mira que son pocas y demás. Y entonces me dice, ay, dice, solamente voy a ir porque me das lástima. Me da lástima que nadie vaya a tus actividades. Entonces esa parte también es con la que hay que lidiar, ¿no? O sea, que no necesariamente tú vas y salvas el mundo, o tú vas y sabes lo que ellas quieren, sino que es en esta cotidianidad o en este diálogo que haces con ellas continuamente, que te vas enterando de lo que les gusta, de lo que no les gusta, de por qué les gusta, por qué no les gusta, y entonces vas adecuando las actividades que sean lo más adecuadas a lo que les gusta y a lo que les parece, y les das la libertad para decir, pues no vengas, ¿no? Yo les digo ahora que hacemos las actividades, aquí es como en la universidad, y es como en la UNAM. Entras y además, sales a la hora que quieras, ¿no? Ajá, sí, no es la UNAM, aquí nadie te va a estar cuidando. No, nadie te va a estar cuidando, puedes estar en la jardinera de enfrente y no pasa nada, ¿no? Nada más eso sí, cada quien asuma la responsabilidad de haber entrado o no haber entrado, ¿no? Y entonces eso que tú les das en esa, si tú quieres, en esa frase absurda, o que en la juventud no la comprendes, cuando te dicen, tú asumes la responsabilidad de estar adelante ahí en la jardinera, cuando tú se las das a ellas, es así como, o sea, nosotros decidimos. Claro. Y voy a asumir una responsabilidad, sino, y entonces les devuelves la calidad de adultos. Y entonces ya no es a donde me lleva la enfermera y permanezco a donde la enfermera me dice, o ya no voy como en un sentido de, pues porque como todas vamos a estar ahí, pues hay que estar ahí. Sino que les das la posibilidad de decidir. Y la posibilidad de ser autónomas, así estén en silla de ruedas o así necesiten apoyo de alguien para caminar. Y les das la parte donde ellas dicen lo que piensan y lo que sienten, y que saben que eso no va a molestar o no va a incomodar a quien trabaja con ellos, sino todo lo contrario. Que les estás diciendo, díganos lo que pasa y lo que sienten y lo que... Y te voy a decir algo, Clau, la vez anterior, porque estuvo ahí Orlando, hicimos al principio del año con las señoras que trabajamos en Casa Betty, hicimos un comité. Y entonces el comité es un comité de participación donde el gran grupo de personas mayores tiene un grupo pequeño que las representa, que son 7 señoras mayores. Y entonces con esas 7 señoras mayores son con las que dialogamos cuando decimos vamos a proponer este proyecto, vamos a proponer esta siguiente actividad y demás, y ellas nos interpelan y nos preguntan y nos cuestionan. Okay. Entonces, en esa reunión que tuvimos, ¿qué día fue? Hace como 2 sábados, ¿no? 2 o 3 sábados. Yo les comento, ¿saben qué? Que ahorita hay muy poco apoyo para las organizaciones civiles, si no es que nulo de parte del gobierno, que no hay muchas personas que confíen en la causa de las personas mayores, porque se confía más en las causas para jóvenes o para niños, o para mujeres, jóvenes, adultas, que en las personas mayores. A ver, espérame tantito, Ivonne, porque si no te me vas a adelantar. Ajá. Ok, armaste un plan, lo empezaste a desarrollar en Casa Betty, y luego surge Luego, Fundación... Sí, o sea, bueno, sí. el anuncio, hija, si no, entonces ¿cómo? Pero no surgió tan rápido, ¿no? Porque Vámonos un poquito, no pasas, Ivonne, tú no te apures. Porque de ese último año que estuve ahí con las señoras en Casa Betty, en esta primera etapa fue como 2007, ya fue 2008. ¿Cuándo surgió Fundación Ofelia? Pasaron unos años en donde yo trabajé en diferentes organizaciones civiles, todas vinculadas a personas mayores, y ya fue en 2015 cuando logro convencer a 2 compañeros de que firmen un acta constitutiva,
que no va a venir el SAT por ellos, que voy a hacer cosas responsables, que es por un bien mayor que no supera los 3, y entonces es que Juan Miguel me apoya, que es el socio que firma conmigo el acta constitutiva, Juan Miguel Torres Holguín, y mi amiga y compañera Guadalupe Sandoval, y entonces ellos de alguna manera creen en el proyecto y dicen, pues sí, vamos a hacer la organización civil, ¿no? Pero pues tú te haces responsable. Sí, está bien. Y entonces fue que surgió la organización con todo el temor de que, y te lo digo abiertamente, ¿no? De que no teníamos un establecimiento, no teníamos así ya tenemos un donativo con el que vamos a empezar, no teníamos nada. Y entonces me dice, Miguel, ¿pero qué es lo que tenemos para comenzar? Entonces les digo, pues tenemos la intención, tengo mi cerebro y tengo mi laptop, ¿no? Okay. Y entonces con eso podemos comenzar. Regularmente. Ajá, exactamente, ¿no? Entonces, ese fue como el inicio, y justo lo que tratamos de comenzar al principio es que la gente creyera en lo que hiciéramos y que nosotros pudiéramos ir haciendo cosas importantes. ¿Y qué hacen? Lo primero que hicimos como organización fue asesorar a otra organización hermana, digo, porque todas las organizaciones que nos dedicamos a eso, pues nos vemos como hermanas, ¿no? O sea, porque de alguna manera vamos hacia la misma causa. Entonces, estuve asesorando, y mi equipo, para un proyecto en una casa hogar que se llama Fundación de Protección para Ancianas Desvalidas, que es una institución de asistencia privada que está en Cuautitlán, y que es dirigida por monjas agustinas, ¿no? Y tú dirás, ¿por qué vas a apoyar a las monjas, no? Si tan mal que te han tratado. Entonces, de alguna manera, y si no compartes, porque me decía un compañero muy crítico, ¿no? O sea, pero tú no compartes los valores de las monjas, eso de someterte a un padre y eso de ser sumisa, tú no compartes eso. Le digo, pues no, en eso divergemos, pero compartimos la causa de las mujeres mayores, ahí son mujeres mayores también. Entonces digo, pues si podemos coincidir en eso, pues en eso coincidimos, y en otras cosas no. Y entonces comenzamos apoyando a esta organización para 2 proyectos que se llamó Razones de Peso, y era para prevenir desnutrición con estas mujeres mayores. Porque la condición de esas personas mayores son personas mayores que derivan en el caso de la hermana, de diferentes DIFs del Estado de México, y se las llevan a ella. Y entonces estas mujeres mayores, te voy a hablar, no sé, de 50, 5 tienen familia y las demás no tienen a nadie. Justo el DIF es el que se las manda, y les llevan despensa 2, 3 meses, y luego ya se les olvidó que, o suponen que ya no está viva, o no sé, ¿no? Pero el promedio, no me dejará mentir Juan Carlos, que vive una persona mayor en una casa hogar, en promedio son 5 años, cuando no 10, 11, 15. Yo llegué a conocer personas mayores que, incluso de Casa Betty, Consuelito vivió 25 años ahí. Entonces, o sea, de verdad, o sea, ¿tú crees que una despensa de esas que da el partido de los 3 colores, de, no sé, de 300 pesos, de 200 pesos, 3 meses, va a alcanzar para todo lo que necesita una persona mayor? Pues obvio no. Enferma, etcétera, ¿no? Entonces, lo que hicimos en esa primera etapa fue apoyar a esta casa hogar para conseguir recursos a través de un proyecto que te digo se llamó Razones de Peso, y entonces lo que hicimos fue ayudar a que pues mejoraran su condición de salud a través de la nutrición. Y posteriormente ¿Alguien más te apoya, Ivonne? Porque hoy la pregunta obvia es, hija, si la monja no te aceptó, ¿cómo puedes hacer un programa de nutrición? ¿Cómo alguien más te apoya? ¿Cómo lo han formado? ¿Cómo lo desarrollan? Con temas tan específicos. Sí, pues en esos temas específicos, pues lo que hacemos es que buscamos voluntariado. En el caso de la nutrióloga que apoyó pues para toda esta parte técnica y fina de nutrición, esta persona se sumó como voluntaria, aportando su conocimiento para ese proyecto. Yo me sumé como persona y como organización para apoyar como toda esta parte de planeación del proyecto, de logística, o sea, desde hacer la propuesta para la financiadora, porque no es en automático, sino que concursas en una convocatoria nacional, ¿no?
Y de ahí también se suman estudiantes, o sea, es decir, siempre el esfuerzo de las organizaciones civiles no es yo la directora la que logro todo, no es el instructor el que lo logra todo, no es la casa hogar que brinda la instalación la que lo logra todo, sino que siempre son esfuerzos conjuntos donde se suman desde la persona que encabeza el proyecto hasta la persona que está dispuesta a decir, no te voy a cobrar como cobro en el Sport City, o sea, algo simbólico, ¿no? O los estudiantes que dicen, bueno, podría elegir algo más sencillo, pero sí me quiero comprometer con una causa. Y entonces los esfuerzos de las organizaciones civiles siempre van unidos con todo. Y afortunadamente ahorita también hay como empresas, empleados de empresas que se suman a este tipo de causas, o sea, que dicen, pues si podemos donar un regalo de Navidad, lo podemos hacer. Si podemos, tenemos unos compañeros que quiero mencionar porque han sido un apoyo fuerte para nosotros, Carlos Alcántara y Jessica Mesa, que ellos venden aceites esenciales de una marca, que es muy buena. Y entonces, esos aceites esenciales son caros, no son así muy accesibles. Ellos nos los donan para poder trabajar con personas mayores, para que las personas mayores no los paguen. Entonces, todo el mundo puede aportar, ¿no? Quien diga, no, yo no puedo dar nada, ya, o sea, es así como... Exacto, o sea, no tiene que ser necesariamente dinero. Diría San Vicente de Paul, pobre es el que no puede dar. Y entonces, esa es como la cosa, o sea, cualquiera de nosotros puede dar algo. Y esa es la parte, creo yo, importante y a resaltar en todo esto, ¿no, Ivonne? Que al final del día, creo que siempre puedes aportar algo. Justamente... todo este voluntariado creo que es súper básico. No sé si a lo mejor te serviría que si alguien te está escuchando y puede aportar algo a alguno de tus proyectos, pues creo que ese es uno de los objetivos de estar el día de hoy aquí. Exactamente, ¿no? Bueno, pues gracias. Efectivamente, a veces pensamos en el voluntariado como algo que va a ser de repente por un momento, por moda, por conciencia, y después, como mencionaba Ivonne, se va perdiendo el interés, ¿no? Sin embargo, cuando vemos que ese trabajo, que más que voluntariado en el caso de Fundación Ofelia, es en realidad una aportación muy importante para lo que hacemos en Casa Betty, y vemos que tiene un efecto duradero en las personas a las que están apoyando, como son nuestras abuelitas, nuestras residentes, las señoras de Casa Betty, eso nos motiva a seguir haciendo algo más. Tú has tenido la oportunidad de conocerlas, de ver diferentes actividades y ver que una señora que no podía caminar, de repente ya puede caminar mejor, que ya puede levantar los brazos, que ya puede agarrar la cuchara mejor y comer, o que puede expresarse y decir, me duele esto, o no quiero esto. Simplemente el poder expresar un acto de voluntad y ver que está teniendo una repercusión ya no solo a corto o a mediano, sino a largo plazo y que se mantiene. Tú como voluntario dices, wow, realmente está teniendo un efecto lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, en este sentido es que Ivonne y Orlando pues tienen muchas experiencias positivas que contar al respecto. Desde la primera visita en el 2017. Ajá, en agosto. En agosto del 2017, cuando regresa a Casa Betty ya como Fundación Ofelia, ya no como Ivonne la bienintencionada a ver qué puede hacer, a sacar copias, sino realmente con un proyecto, con un respaldo de la experiencia de todos esos años. Y vemos que en la primera clase había 12 señoras, ¿no? Y a la siguiente el número ya era de 15. Y al siguiente ya eran 18, y en las últimas que hemos tenido ya son de 25 a 26 señoras, 27 señoras, y se llena el espacio, y que en los primeros ejercicios era calentamiento y mover brazos, y en los últimos hasta fútbol jugamos. Entonces realmente es donde puedes ver que lo que hacen es importante, que no es nada más un trabajo improvisado, sino que hay toda una planeación, todo un estudio, todo un proyecto, con objetivos medibles y como decía, por un bien mayor. Y perdón, Juan, bueno, aquí pues también quiero reconocer, o sea, también hay medios
como el tuyo, Clau, como tu programa, que también nos dan la oportunidad de poder hablarlo y poder decir lo que hacemos y que más personas que ni siquiera les pasa por aquí lo que hacemos lo conozcan y entonces se puedan sumar. Entonces también tú estás contribuyendo con esta invitación que nos haces. Muchachos, muchas gracias. De veras. Y la otra cosa, te lo juro, que para mí es un placer. ¿Cómo hacemos que la causa sea importante para todos? Exacto. ¿Cómo es importante que todos podamos ver que vamos a llegar a ser grandes y entonces tenemos que ir haciendo como un cambio de conciencia y un cambio cultural, que los cambios culturales son mucho más difíciles que los cambios tecnológicos, ¿no? O sea, el iPad no sé qué, o sea, sale al otro año y sale mejorado a los 2 años y ya es otra cosa a los 3 años, pero los cambios culturales son lentísimos, ¿no? Entonces, haz de cuenta que nosotros decimos, tenemos muy poco tiempo para cambiar como la mente y poderle decir a la gente, las personas mayores necesitan hacer mancuernas, las personas mayores necesitan jugar fútbol. Pero también decirles, yo creo que a veces existen como creencias, como paradigmas de yo no tengo nada que hacer ahí. Exactamente. Entonces, cuando de pronto te das cuenta que puedes hacer un sinfín de cosas desde lo que tú haces, o sea, que no tienes que ser ni doctor, ni, ¿no? Ajá, exacto. Ni tienes que ser la nutrióloga siempre, y que puedes hacer otras cosas y apoyar de otra manera, y que a lo mejor esa interacción y ese intercambio, porque en realidad se vuelve un intercambio, hay un sinfín de opciones y de posibilidades y ahorita justo me estoy acordando que una forma también de aportar y ahorita nos dicen por favor también cómo pueden apoyar. Ahorita me acordé, hay una persona que justo me acaba de mandar una invitación a una boda y resulta que en lugar de pedir un regalo está pidiendo aportaciones para una fundación, ¿no? Ajá. Y está padre, Claro. ¿no? Porque entonces a lo mejor no fuiste, que ya sí fue, por cierto, y creo que no tienes que ser la especialista en psicología o en algo y que a lo mejor vas a poder ayudar de una u otra manera. O sea, a veces nomás hay que ponerse, aquí sí hay que ponerse creativos. Exactamente. ¿No? Pero Orlando, cuéntanos un poco. ¿Qué hay de ti en esta? De tu experiencia. Cuéntanos tu experiencia. Bueno, muy bien lo dijiste, Klaus, es tratar de humanizar a las personas mayores, ¿no? Aparte del proyecto que se inició con el proyecto GYM, Grandes y Movimiento, fortaleciéndonos por dentro y por fuera, a veces dejamos de un lado a las personas mayores y no le damos que son personas, ¿no? Y de alguna forma hay que tratar de dignificarlas, como bien ahorita Juan Carlos lo comentó, dignificarlas y tratar Cuéntamelo a mí. Sí, tú diles tu experiencia de cómo fue. Orlando, él es instructor de acondicionamiento Exacto, ¿tú físico. qué haces? ¿Cómo participas? Trabajó con personas jóvenes y su experiencia con personas mayores le cambió así la perspectiva. Por ejemplo, Okay. ¿qué pensabas? Así, ¿cómo llegaste? ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Ya conocías a Ivonne? Nos conocemos en un gimnasio y de ahí partió todo. Y entonces, pues, de alguna forma también me incorporé a esta loable causa y de alguna forma, pues, es una retroalimentación tanto de las personas mayores hacia mí, ¿no? Entonces, tanto al mismo tiempo que las estamos fortaleciéndolas por fuera y por dentro, tanto físicamente, emocional o cognitivamente, al mismo tiempo también yo me estoy retroalimentando y ellas me enseñan mucho también. Entonces, de alguna forma, en este proyecto de GYM, pues hubo mucha emoción. ¿Puedes platicar algunos casos de cómo fueron progresando? Ok, por ejemplo, Aurora le dio embolia, de alguna forma tenía rangos de movimiento limitados, su brazo derecho lo alzaba más o menos por aquí, el izquierdo lamentablemente pues abajo del hombro, ¿no? Entonces en el transcurso del proyecto hubo cambios y incluso también hacíamos videos de testimonios para
para a ver cómo iban mejorando poco a poco en su proceso. Entonces, al final vimos que de alguna forma hubo cambios emocional, cognitivamente, hubo más interacciones y relación entre sus compañeras y ella también, y hubo cambios físicamente. El brazo izquierdo que levantaba abajo del hombro ya lo puede alzar casi como el otro brazo, tanto al frente y como lateral. Okay. Entonces, un ejemplo como ella, otros ejemplos también, pues de alguna forma, pues esta Cristina Ortiz, que de alguna forma tiene esta estadística de demencia, y pudo socializar y ver que sus otras compañeras podían hablarle a pesar de que tenía esa enfermedad, y que era de alguna forma una persona común y corriente, y que podías hablarle, podías interaccionar y sin ningún problema, ¿no? ¿Y tu alumna Mari? ¿Mari? Ah, Mari. Ah, Sí, Mari. 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 ¿Qué onda? No, contrólate. No, es que Mari tuvo de alguna forma su diagnóstico, pues nos comentaban que era un poco violenta, que no podía hacer los ejercicios, y de alguna forma pues fue una de las participantes que tú la veías haciendo ejercicio, levantando las piernas. Hacíamos un círculo y todas sentadas, no paradas, todas sentadas y levantando las piernas, los brazos, y era una que hacía los ejercicios mejor, a pesar de su complexión, de su complexión física, y levantaba las piernas, los brazos, y de una forma pues sus otras compañeras pues la veían y se motivaban al mismo tiempo. Te voy a poner una pregunta difícil. A ver, ¿Qué has aprendido? ¿qué he aprendido? ¿Qué cambió en ti? ¿Qué percepción? ¿Algo cambió en ti? ¿Algo aprendiste desde que llegaste a trabajar con ella? Como bien dice Ivonne, las personas mayores son... No, pero ¿qué dices tú, Orla? Bueno, pues yo aprendí que son personas como nosotros, y que de alguna forma pues hay que tratarlas con dignidad y de tú a tú, ¿no? Y de todo. Como es que es muy probable que siento que a lo mejor eras el menos involucrado en un proyecto así, el menos adaptado a lo mejor a esa situación. O sea, Ivonne tenía ya muchos años trabajando en este proyecto. Okay. O sea, Juan Carlos evidentemente es psicólogo y trabaja en casa Betty. Pero a lo mejor tú trabajando con el lado opuesto de la vida, ¿no? Con alguien que es joven, que quiere además hacer a lo mejor ejercicio para verse bien, que está en un momento de vida totalmente diferente, y que tú muy probablemente estás en un momento de vida muy diferente. ¿Hay algo que hayas aprendido? ¿Hay algo que dijeras, oye, de pronto yo no había pensado en esta parte? Y ahora que convivo con ella, ¿cada cuánto estás con ella? 3 veces a la semana, 2 días de activación física y un día de taller, manejando lo que es la parte emocional y cognitiva. Con ese trabajo que estoy asumiendo es un poco más nuevo para ti de lo que es para ellos. ¿Algo cambió para ti? ¿Hubo algo que dijeras? Sí, claro, en el proceso pues uno piensa en este mundo de pues sí, del consumismo, de comprar ropa y las televisiones y todo eso. De alguna forma pues todos vamos a
a ser personas mayores, ¿no? Y el tiempo no para, ¿no? Entonces, de alguna forma, pues si podemos aportar, hacer algo mejor en esas instituciones, en esas casas hogar, pues bienvenido, ¿no? O sea, yo puedo aportar, si yo puedo compartir eso que yo sé y que de alguna forma le pueda ayudar hacia esa población o a esas personas, pues con mucho gusto. Es que hoy eres mi mejor cliente para quienes nos están escuchando y no son ellos dos. Yo sí quiero decir algo, o sea, Orlando... Tú espérame, bueno, ahorita... No, no es cierto. No, es que a lo mejor cuando uno pregunta como los cambios a uno mismo se siente como igual, ¿no? Es como cuando te dicen, ay, te ves muy delgada, pues yo me siento igual, ¿no? O ay, te ves y tú lo ves así. Ahorita nos das tu percepción. Es que tengo otra pregunta para Orlando que creo que es importante. Neta, aquí entre dos. Tú olvídate que están ellos dos el día de hoy aquí. A ver. Cuando llegaste, sí fue así como de, esto está está muy retador, sí me voy, sí me quedo. Ok, sí, claro. Llego aquí, ¿quién soy? Sí, tú olvídate que aquí está Ivonne, o sea, bye. Tú platícamelo a mí. Okay. Nadie nos escucha, solo mi mamá a veces, tú tranquilo. Okay. Sí, fue un impacto, hacia mí, pues al ver que mis papás también o mi abuelita, o sea, son personas mayores y que de alguna forma pues todos vamos hacia ahí. Fue un impacto hacia mí viendo esas personas que pueden hacer algo igual, o sea, me costó mucho trabajo, ¿no? Entrar porque no había entrado a una casa hogar. Entonces hay un impacto, yo creo que hacia mí fue de que pues si yo puedo hacer algo también, tanto adentro de mi familia, con mis papás o con mis abuelos, y ver otras personas y viendo un mundo que es más grande, que todos estamos interconectados, pues sí, ¿no? ayudar, yo creo que eso es lo que, si puedes aportar algo, pues que tú sabes hacer, pues bien. Gracias, Orlando. Ya te voy a dejar descansar para sí. Ahora sí, Ivonne, cuéntanos, ¿qué has visto de diferente en él? Pues Orlando es alguien que siempre le ha gustado hacer ejercicio, ¿no? Pero siempre hacía como el ejercicio en un sentido, pues a sí mismo, ¿no? Entonces, al principio cuando él empezaba a dar clases como que no le gustaba mucho como esa parte de exponerse, y ahora ya está casi convertido en un líder, ¿no? Ya es un ícono con las personas mayores, ¿no? Ya lo ven y empiezan a sudar, ¿no? O ya empiezan a moverse. O sea, al punto que las señoras puedan ver a una persona joven que se está interesando porque muevan mejor su brazo, que mueva mejor su pierna, que les exige, que no las consiente, ¿no? Sino que les dice, vamos, o sea, tú puedes y demás. Orlando se ha vuelto una parte clave en la organización porque es un motivador. Y es un motivador, como tú dices, no porque tenga un doctorado, no porque tenga una posición de poder en la política, además, sino porque tiene la disposición completa de que en ese momento se entrega lo que está haciendo. Y él lo dijo, porque les habla de tú a tú. Exactamente. ¿No? O sea, porque realmente está viendo a la persona y no está viendo el potencial y no el déficit. Uh-huh. Uh-huh. Antes de que se nos termine por completo el tiempo, cuéntenos dónde los podemos contactar y cómo los pueden apoyar. Nos pueden contactar mediante la página de Facebook. ¿Quieres darme tus folletitos? Nos pueden contactar mediante la página de Facebook, Fundación Ofelia AC. Ahí yo soy el que llevo la página, entonces ahí se pueden contactar. Y algún teléfono será 55 18 91 0850. Ok. ¿Cómo? Ajá, sí. Y el correo electrónico sería fundacionofelia@gmail.com. Y la forma en la que nos pueden apoyar, uno es si alguno de ustedes desea ser voluntario, como bien decía Clau, todos podemos aportar algo desde lo que sabemos, desde lo que tenemos, desde lo que nos gustaría compartir o aprender. Y
también, bueno, podrían ser aportaciones monetarias o aportaciones en especie. De repente nosotros, por ejemplo, hacemos talleres con las personas mayores y hay quien nos dona hojas, quien nos dona colores, que nos donan plumas, o sea, es decir, todos nosotros tratamos de, pues sí, ahora sí que de administrarlo y de encontrarle un uso para poder seguir trabajando con las señoras mayores. Yo quiero hacer énfasis en Casa Betty. Es una institución de asistencia privada ya muy establecida, ya con 114 años de historia de estar haciendo trabajo y servicio, dando servicio a personas mayores, y eso nos da cierta pues estabilidad, digamos, ¿no? Pero yo creo muy importante apoyar a estas fundaciones, a estas asociaciones nacientes, con 3 años, tan jóvenes, con tantas ganas de hacer algo, con todo el ímpetu. Velo, son muy jóvenes y realmente tienen el chip puesto tanto del valor y del sentimiento y de hablarle de todo a una persona, como toda la experiencia a pesar de la juventud y la convicción de verdad querer hacer un cambio, ¿no? Y que estas asociaciones están haciendo un trabajo que no está haciendo nadie más, y que la necesidad está ahí. Entonces, sí hacer el llamado para que se apoye este tipo de trabajo, sea Fundación Ofelia o cualquier otra fundación que haga un trabajo dirigido a las personas mayores. Hoy a Fundación También Ofelia, es Casa claro. Betty. Sí, exacto. También a Fundación Ofelia, porque realmente se necesita lo que ellos hacen. Si ellos no hicieran lo que hacen con las señoras en Casa Betty, créeme que sería muy difícil, si no imposible, que alguien más lo pudiera hacer. Al menos en este binomio que conforman ellos. De verdad es importante lo que hacen en los talleres de manejo de dolor, de arteterapia, de resiliencia, como en la parte física, en la parte emocional. Entonces, apoyen a Fundación Ofelia. De verdad hacen un gran trabajo. Sigan la página de Casa Betty, porque ahí es donde queda el testimonio del gran trabajo que hacen. Y créanme que las abuelas están como ese corazón, fuertes, latientes, vivas, y es el trabajo de todos nosotros ponerlas en el reflector, sacarlas de atrás de donde están escondidas o encerradas y ponerlas enfrente, porque siguen siendo una parte muy importante de nuestra sociedad. Sí, creo que las ganas quedaron muy claras, ya creo que eso se expuso muy bien. Me parece ¿y cómo que somos toda la persistentes? actitud. Exacto, aquí definitivamente hay persistencia, eso me queda totalmente claro. ¿Quién cierra? ¿Todos cierran? Pues a mí me gustaría como cerrar con esta pregunta. Cuando yo les comentaba en esta reunión de pequeño comité que teníamos con las señoras mayores para ver qué vamos a ir haciendo este año, qué vamos a ir construyendo juntos este año, y entonces la pregunta que yo lancé fue, es que ¿saben qué? Que hay personas que me interpelan y que me dicen, ¿y por qué trabajas con personas mayores? O sea, como ya para qué, o sea, ya se están muriendo, o sea, ¿qué onda, no? ¿Quién te va a apoyar en eso? Y entonces yo les hice esa misma pregunta, ayúdenme a yo poderle dar argumentos a esas personas, ayúdenme con esos argumentos. Cuando yo hice esa pregunta ahí en el pequeño comité de 7 personas mayores, que algunas de ellas ya las conoces y ahorita vas a ubicarlas, se enojaron muchísimo. Se encendieron. Ani lo primero que dijo fue, tráelo y le vamos a dar de pelotazos con el balón de fútbol. Berta dijo, es que ellos no saben lo que es una persona mayor porque todavía no llegan a esta etapa, pero somos personas mayores y queremos seguir haciendo cosas. Elvia dijo, ¿qué? Bueno, sí, a lo mejor estamos en el segundo tiempo y ya casi para terminar el partido, pero justo por eso es que todo lo que vivimos lo vivimos con más intensidad, con más ganas. Y por eso es que queremos aprovechar para vivir al máximo todo lo que venga. Y lo que dijo Rebeca, que es una mujer mayor que tiene un problema de glaucoma, que ya su visión es muy limitada, dijo, yo estoy perdiendo la vista, pero no la vida. No la vida. Entonces, cuando ellas te dan esas razones, cuando ellas te dicen, Ángela dijo, pues sí, somos como las canicas, ya estamos más cerca del hoyo, pero estamos vivas. Entonces, es cómo hacemos para dignificar no solamente a las personas mayores, sino para poder tener un significado más amplio de lo que es la vida. Y que la vida es vida hasta que deja de serlo. No 10 años antes, no 20 años antes, no 30 años antes. O sea, eso ocurre en México, ¿no?
Ay, no, bueno. Se nos termina el programa y no diré nada al respecto. ¿Sociedades civiles? ¿Asociaciones civiles? Bueno, lo que queremos hacer es estar como visibilizadas como asociaciones civiles, y yo le agradecí a Clau como este espacio, porque justo en las últimas en las últimas 2 semanas nuestro presidente ha hecho generalizaciones sobre las asociaciones civiles, ha dicho las organizaciones... Poco más de 2 semanas, porque salimos después. Sí, poco más de 2 semanas, llamadas de la sociedad civil, y lo que yo le decía a Clau, así como hay políticos corruptos, también hay los que no. Así como hay asociaciones que se aprovechan de ser asociaciones civiles para enriquecerse o para tener un beneficio propio, también habemos las asociaciones civiles que estamos tratando de hacer algo para que nuestra sociedad esté mejor. Y entonces yo te agradezco, Clau, que nos hayas dado la palabra para que las personas vean que las asociaciones civiles somos un actor importante en la sociedad, que lo que queremos hacer es contribuir, que lo que estamos haciendo es aportar desde nuestro esfuerzo y desde lo que tenemos para todos. Nos vamos con eso, se nos acabó el tiempo. Gracias, esto fue Vivo en las Mujeres, por el placer de ser mujer. Gracias a los 3 por haber estado el día de hoy aquí, es un honor. Mi nombre es Claudia Mendoza, recuerda que nos puedes escuchar los martes a las 11 de la mañana por proyectaterradio.com. Hasta la siguiente semana. ¡Mua! Adiós.